Yo soy la doctora Cornejo, yo trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, les voy a dar una charla acerca de la candidiasis sistémica y posteriormente al final algunos datos que tenemos en el hospital acerca de cándida, que es muy importante porque básicamente mi población es pacientes inmunosuprimidos con gran porcentaje de pacientes con neoplasias hematológicas, lo cual hace que sea mucho más alto o creamos que es mucho más alto el aislamiento de hongos en general. Bueno, en lo que aparece en la plática, el Instituto Nacional de Cancerología no es un hospital grande, tenemos, 150 camas, y la unidad de terapia intensiva realmente también es una terapia intensiva pequeña, con 8 camas. Sin embargo, yo creo que lo que hace diferente es el tipo de pacientes que se manejan. Son muchas cirugías al año de pacientes muy complicados, aproximadamente 3.500 cirugías al año, y a la mortalidad pues evidentemente es alta, ¿no? Hay pacientes que en estados muy avanzados, con neoplasias muy avanzadas en estados terminales. Y bueno, la sobreinfección es muy alta. Nuestra sobreinfección principalmente es por gram negativos, pero bueno, en segundo lugar pudiéramos hablar de los gram positivos y en tercero de las levaduras, ¿no? Principalmente Candida y Aspergillus. Ya está. Bueno, entonces va a ser candidiasis sistémica el tema que yo les voy a dar. Y ok, la siguiente. Y bueno, candidiasis en general va a ser una amplia variedad de infecciones, ya sabemos que únicamente, el germen va a ser causado por cándida, pueden ser agudas o crónicas, pueden ser localizadas o sistémicas, y como ya comentaron en la plática anterior, Candida albicans va a causar la mayoría de las infecciones. Es un comensal de orofaringe, de tracto gastrointestinal y de vagina. Por lo tanto, al ser parte de la flora normal, es el germen dentro de las cándidas que con mayor porcentaje nos condicionan infecciones por la especie de cándida. La siguiente. En todos los casos, para que sea una candidiasis sistémica, en todos los casos se va a requerir de tratamiento antifúngico, incluyendo después del retiro del catéter. Y la mortalidad es muy alta, se habla que es alrededor del 50%, y la mortalidad va a ir directamente proporcional a si no se recibe un tratamiento adecuado y mientras más se retrasa el mismo. Entonces, se habla de que si el tratamiento se inicia después de las primeras 48 horas de haber aislado cándida, la mortalidad se duplica. La siguiente. La siguiente. El género Cándida va a incluir más de 160 especies. Sin embargo, las especies que causan infección en humanos son alrededor de 13. Las principales son Candida albicans, Candida glabrata, Krusei, Parapsilosis y Tropicalis, que serían las que más frecuentemente vamos a ver que nos reporte el laboratorio. Aquí, estos son ejemplos de cómo vemos en el laboratorio al nivel del microscopio la formación de hifas y de pseudohifas y las levaduras, la siguiente, y las levaduras. Entonces es así como llegamos, primero se identifica que es una levadura y después ya qué tipo de levadura, qué tipo de cándida estamos hablando. La siguiente.
Los pacientes inmunocomprometidos tienen mucho mayor riesgo de presentar este tipo de infecciones. Generalmente, dentro de los inmunocomprometidos, los pacientes con enfermedades hematológicas malignas, los pacientes que son receptores de trasplante de órgano sólido de médula ósea, temas que vamos a ver posteriormente dentro de este mismo simposio, y los pacientes con quimioterapia, especialmente aquellos que usan una quimioterapia que causa daño extenso a mucosas, por lo mismo, porque cándida es parte de la flora de mucosas. La neutropenia va a ser el factor más común, y algunos otros factores de riesgo: el uso de corticosteroides a dosis altas, antibióticos de amplio espectro por tiempo prolongado y la presencia de catéter venoso central. La siguiente. En la unidad de cuidados intensivos se habla de que puede ocupar hasta el primer lugar en el número de episodios dentro de los hospitales, principalmente en unidades quirúrgicas que manejan pacientes de trauma y quemados, y en unidades neonatales. Y dentro de las unidades de cuidados intensivos, los factores de riesgo, pues prácticamente los que ya habíamos comentado: la presencia de catéter venoso central, algo muy importante, el uso de nutrición parenteral, los antibióticos de amplio espectro, pacientes graves con alta puntuación de Apache, falla renal que requiere hemodiálisis, procedimientos quirúrgicos abdominales, y aquellos pacientes que tienen perforaciones o presencia de fístulas también tienen mucho más riesgo de presentar infección sistémica. La patogénesis básicamente va a ser porque atraviesa la cándida la barrera mucosa gastrointestinal. Los pacientes que tienen catéter venoso central, que es un mecanismo muy frecuente, y es más raro un foco localizado de infección, generalmente a nivel de vías urinarias, como puede ser una pielonefritis, y que condicionen obstrucción intrínseca o extrínseca del flujo normal de la orina. Algo muy importante es que la colonización por cándida por sí sola puede ser, no va a ser un predictor de quién desarrollará fungemia. Es decir, si está colonizado el paciente, no es directamente que va a ser un paciente que desarrolle candidemia. Sin embargo, en pacientes que no están colonizados va a ser muy raro el desarrollo de candidemia, ¿no? Entonces, hay que estar colonizados, pero además con algunos otros factores de riesgo que predispongan a la diseminación. Las manifestaciones clínicas, como cualquier infección sistémica, puede ir desde fiebre hasta datos francos de sepsis, pueden ser completamente indistinguibles de una infección bacteriana grave, y la candidiasis diseminada aguda o invasora va a incluir varios órganos. Entonces, ahorita vamos a ver que es muy importante buscar a nivel de ojo, de riñón, de válvulas cardíacas, sistema nervioso central, que pueden ser órganos frecuentemente o más frecuentemente involucrados por diseminación hematógena de la cándida. Las características clínicas que no encontramos en todos los pacientes, pero que hay que buscar, pueden ser a nivel de piel y pueden ser dos tipos de lesiones. Una lesión de aparición súbita, indolora, con una base eritematosa en forma de pústula, localizada en cualquier sitio del cuerpo, que puede ser muy inespecífica, y unas lesiones más características que pueden ser nodulares, de varios centímetros de diámetro, y que se caracterizan porque son máculas con un centro necrótico. La siguiente. Entonces, este sería un ejemplo del primero, son como lesiones muy pequeñas, eritematosas tipo pústula, y la siguiente, que son lesiones mucho más grandes con el centro necrótico. Entonces, siempre que veamos un paciente séptico con algún tipo de lesión en piel que nos llame la atención, bueno, vale la pena hacerle una biopsia por punch, mandarla al laboratorio y mandarle histopatología. La afección ocular es algo frecuente y generalmente por cándida se causa corioretinitis y endoftalmitis. Entonces es muy importante que cuando tenemos hemocultivos positivos para cándida se haga una revisión oftalmológica con dilatación pupilar, independientemente si hay o no datos clínicos a nivel de ojo. Entonces son pacientes que la corioretinitis puede ser la única manifestación de candidiasis ocular, hasta en 26% de los pacientes y solo en el 16% durante la primera revisión. Entonces son pacientes que se recomienda revalorar por el oftalmólogo en forma periódica, y se recomienda que se valore a la primera, a la segunda, a la cuarta, a la 12 y hasta la 24ª semana después de haber hecho el diagnóstico, porque esto puede prevenir la extensión hacia vítreo. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos de corioretinitis secundaria cándida. La siguiente, por favor. Y mucho más raro dentro de las características clínicas, la presencia de abscesos musculares, que son muy poco frecuentes, que son dolor en un grupo muscular y aumento de la temperatura local con edema,
Y algo importante, datos de falla multiorgánica, como ya habíamos comentado, que puede involucrar diversos órganos, principalmente a nivel de hígado, de vaso, de pulmones, corazón. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de involucro a nivel hepático con las lesiones características que se denominan en ojo de buey, que son lesiones hipointensas. La siguiente, hipodensas, y la infiltración a nivel de histopatológico. Todo esto es infiltración por cándida. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico es por hemocultivo, es un método muy fácil pero con muy baja sensibilidad. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que con los métodos que normalmente se utilizan en general en los hospitales de segundo nivel, y bueno, en algunos de tercer nivel, solamente el 50% de los pacientes con cándida sistémica pueden tener el hemocultivo positivo. Y esto ha sido documentado por autopsia. Entonces, de todos los pacientes que se documentó cándida por autopsia, solo en la mitad habían tenido los cultivos positivos. Hay métodos que se han intentado mejorar para aislar cándida, como son los métodos de centrifugación por lisis, que han mejorado el aislamiento, sin embargo es aproximadamente del 70 al 80%. Se han intentado cambiar los medios de cultivo y de las botellitas donde introducimos la sangre con mejores sistemas de aislamiento, como el sistema Bactec y Bactealert, que permite detectar mayor sensibilidad, pero a pesar de esto muchos cultivos son negativos, y además tomar en cuenta que el crecimiento es de 1 a 4 días. Entonces no podemos esperar 4 días que un paciente está séptico para iniciar un tratamiento antifúngico. Lo que optamos es por iniciarlo, por iniciarlo antes y independientemente después de modificarlo cuando tengamos los cultivos. Y aquí hay otro ejemplo de nivel microscópico, cómo se ven las levaduras y las hifas a nivel microscópico. Los métodos de cromagar son métodos dentro de los medios de cultivo que van a pintar de color diferente el medio, y esto nos va a permitir diferenciar entre las diferentes especies de levaduras. Entonces son métodos mucho más fáciles para identificar si es una Candida albicans o alguna otra especie de cándida. No es accesible en todos los hospitales, básicamente por el costo, pero son métodos muy sencillos, muy fáciles para la identificación. Otros métodos diagnósticos, la biopsia que ya habíamos comentado, tomada del sitio involucrado para lograr el diagnóstico. Lo más fácil es piel, pero bueno, a veces no es piel el sitio involucrado. Entonces, pues si se puede a nivel de hígado, etcétera, para poder tener el diagnóstico, broncoscopía con toma de biopsia transbronquial. Y estas biopsias es muy recomendable que se manden tanto a cultivo como a histopatológico. Hay métodos de PCR, de reacción en cadena de la polimerasa, bueno, ya no salió, pero no han sido comercializados. Y la detección de anticuerpos, que esta es muy baja sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque como son parte de la flora normal, muchos salen falsos positivos, y los pacientes inmunosuprimidos generalmente tienen falsos negativos. Lo más actual y lo que está tomando gran auge es la detección de antígenos o metabolitos de las cándidas. Entonces van a ser métodos que nos van a permitir detectar componentes de la pared celular o antígenos citoplásmicos que no han mostrado todavía una sensibilidad tan alta que permita una utilidad diagnóstica, y además son métodos caros. Podemos tener la detección de un metabolito que se llama beta-de-glucano, que está presente en la pared celular de muchos hongos. No va a ser específico para cándida y puede tener hasta una sensibilidad alrededor del 80%. El tratamiento de la candidemia, bueno, principalmente con anfotericina. La anfotericina convencional, que es el tratamiento estándar, tiene una actividad rápida bactericida contra casi todas las especies de cándida, y el gran problema que ya conocemos todos es la alta nefrotoxicidad, por lo cual tenemos los derivados lipídicos de la anfotericina, la de dispersión coloidal, la anfotericina liposomal y el complejo lipídico de anfotericina, que son muchos menos nefrotóxicos, lo cual incrementa los costos, pero podemos utilizar hasta 10 veces, hasta dosis 10 veces más altas comparado con anfotericina convencional. Ambas formulaciones van a ser equivalentes en eficacia y seguridad. Y como segunda parte del tratamiento tenemos los azoles, el fluconazol, que es el que se ha utilizado en gran parte del tratamiento de candidemias desde su aprobación alrededor del 1990. Tiene gran perfil de seguridad, tenemos las dos formulaciones, oral e intravenosa,
Y en un estudio realizado con mortalidad relacionada al tiempo entre el primer hemocultivo y el inicio del fluconazol, si se iniciaba fluconazol en el día 0, la mortalidad alrededor del 15%, y lo cual iba incrementándose conforme iban pasando los días. En el día 1, 23%, en el día 2, 37%, y si se inicia el tratamiento después de las 72 horas, la mortalidad puede ser hasta de 41%. Pacientes no neutropénicos, el fluconazol puede tener una equivalencia clínica similar a anfotericina B. Voriconazol tiene una actividad superior a fluconazol porque alcanza con menores concentraciones mínimas inhibitorias, necesita para tener actividad contra la mayoría de las especies de cándida. Y algo importante con los azoles es que interactúan con las enzimas del citocromo P450, por lo cual interactúa con gran cantidad de medicamentos. Las equinocandinas, de los fármacos más nuevos, tienen excelente actividad in vitro contra casi todas las especies de cándida. De hecho, la indicación actual, bueno, por lo menos de caspofungina, es para candidemia. No tienen actividad contra algunas otras especies de levaduras, como pudiera ser criptococo. Tiene buenos perfiles de toxicidad y no son inhibidores competitivos de la síntesis del beta-1,3-glucano, que es un componente integral de la pared celular. Dentro de las equinocandinas, caspofungina y anidulafungina, que están aprobadas para el tratamiento de la candidiasis sistémica. La micafungina, ha sido aprobado nada más para candidiasis esofágica. Y pueden ser utilizadas antes que los azoles, sobre todo para candidemias por Candida glabrata o Candida krusei, que son cándidas que pueden ser resistentes a azoles. No se absorben vía oral, lo cual es un gran problema, nada más intravenoso. Son fármacos costosos y tienen efectos adversos normalmente que son leves, que incluyen fiebre, cefalea, elevación de aminotransferasas. Estudios recientes, ya se volvió a pasar. Ay, ¿cómo le regresó? Estudios recientes han estudiado la proteína de choque séptico, que le llaman proteína caliente de choque séptico. Es como 4 anteriores. Otra. Gracias. Es el anticuerpo monoclonal contra la proteína de choque caliente, shock head. Es una proteína que actúa contra la proteína 90 de choque caliente, que es el micrograph, y es un agente en investigación con una actividad antifúngica in vivo e in vitro en modelos animales. Esta proteína se expresa en la superficie y condiciona que la pared celular sea mucho más susceptible al antifúngico. Entonces, en un estudio, por ejemplo, que incluyó 139 pacientes con candidiasis invasora, se aleatorizaron. Unos recibieron anfotericina B liposomal más placebo y la otra mitad recibió anfotericina B y 5 días del micrograph. Y lo cual mostró que de los 117 pacientes que se evaluaron al final, 84 pacientes que habían recibido el micrograph tuvieron resolución clínica y micológica completa en el día 10, comparado con únicamente el 48% del grupo placebo, es decir, casi el doble. Y fue muy bien tolerado, aunque se relacionó con hipertensión, más o menos en un 7.4% de los que usaron la proteína, el anticuerpo monoclonal, versus 2.9% de los que usaron placebo. Entonces puede ser una ayuda terapéutica en un futuro para aquellos pacientes con candidemia sistémica y mejorar la actividad de los antifúngicos que ya conocemos. ¿Qué vamos a tomar en cuenta para elegir un antifúngico en candidemia sistémica? Primero, la estabilidad hemodinámica del paciente, qué antifúngicos previos ha utilizado, qué especie de cándida está involucrada, y existen las guías del ITSA del 2004 que orientan mucho hacia qué tipo de paciente y qué tipo de medicamento utilizar, que vamos a ver ahorita. Cada especie de cándida puede ser diferente, tener diferente sensibilidad a los grupos que tenemos de antifúngicos. Entonces es muy importante conocer la especie de cándida para saber si pudiera ser potencialmente resistente a alguno de los medicamentos. Tenemos, por ejemplo, que fluconazol, que es de los que más utilizamos. Candida glabrata puede ser, esto es sensible a dosis dependiente, a mayor dosis va a ser más sensible, e incluso puede ser resistente, igual que Candida krusei.
y esto ocurre con la mayoría de los azoles. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, que anfotericina B y, bueno, todos los derivados de anfotericina B puede ser sensible la mayoría de las especies, aunque Candida lusitania puede ser también resistente. Y las equinocandinas generalmente son sensibles, la que mayor resistencia o intermedio o resistencia intermedia puede tener es Candida parapsilosis. Estudios que han comparado diferentes antifúngicos, por ejemplo, fluconazol contra anfotericina B, en 206 pacientes inmunocompetentes, esto es muy importante, encontraron una resolución de la infección similar en 72 versus 79%, aunque la nefrotoxicidad con anfotericina fue muchísimo más alta, 2 versus 37%. Estudios que han comparado caspofungina contra anfotericina B, también en pacientes que controlaron los pacientes con neutropenia, es decir, pacientes inmunocompetentes. La eficacia, aunque se ve diferente, no tuvo una P significativa de 73 versus 62%. Voriconazol contra anfotericina B, encontraron una resolución de la infección a las 12 semanas, muy similar en ambos grupos, alrededor del 41%, y voriconazol versus caspofungina no hay reportes recientes. En pacientes neutropénicos es diferente. Se ha comparado fluconazol con anfotericina B en 164 pacientes, de los cuales 60 tenían neutropenia, y se encontró una respuesta similar en este estudio. Sin embargo, fluconazol en los pacientes neutropénicos se recomienda que se debe reservar únicamente para aquellos pacientes estables, que no tienen involucro visceral por cándida y que no han recibido fluconazol como profilaxis, porque además fluconazol es un fármaco que normalmente se pudiera utilizar como profilaxis en aquellos pacientes con neutropenia grave sin fiebre. El resto de los pacientes neutropénicos, la recomendación es utilizar anfotericina B y sus derivados. Los pacientes, se volvió a pasar. Los pacientes con insuficiencia renal, básicamente, no, está bien doctor, gracias. Se recomienda usar medicamentos no nefrotóxicos. La insuficiencia renal puede estar condicionada ya per se por el paciente por alguna patología, o bien que hubiéramos utilizado anfotericina convencional, lo cual hubiera condicionado la insuficiencia renal. Por eso tenemos todas las formulaciones de anfotericina B con menor nefrotoxicidad, y aquí tenemos un estudio que se realizó con las anfotericinas, la anfotericina de dispersión coloidal, que la nefrotoxicidad reportada fue del 20 al 25%, comparada con la anfotericina convencional, que fue hasta del 40%, ¿no? El ambisoma liposomal en este estudio fue entre el 10 y el 19%, y el Abelset, que es el complejo lipídico, hasta un 42%. La insuficiencia renal se tomó en cuenta si elevaba más de 1 miligramo decilitro la creatinina o más de 2 veces la basal con la que había entrado el paciente, o una disminución en más del 50% la depuración basal de la creatinina. ¿Cuánto tiempo dar el tratamiento y a qué dosis? En adultos no neutropénicos se recomienda la anfotericina B de 0.6 a 1 miligramo kilo día, o fluconazol de 400 a 800 miligramos al día, o la caspofungina, que normalmente damos una dosis de inducción de 70 miligramos y ya después 50 miligramos al día. Como alternativa se puede utilizar anfotericina B combinada con fluconazol durante 4 a 7 días y después ya únicamente fluconazol, y el tiempo es 14 días después de los últimos hemocultivos positivos. En pacientes neutropénicos, la recomendación de primera elección según las guías del ITSA son anfotericina B, que son dosis más altas de 0.7 hasta 1 miligramo kilo día, o anfotericinas liposomales de 3 a 6 miligramos kilo día, o caspofungina. Y como alternativa fluconazol, en estos pacientes también son 14 días después del último hemocultivo positivo, y que hayan resuelto los signos y síntomas, y que además haya habido recuperación en la cuenta de neutrófilos. Se recomiendan hemocultivos diarios desde que se inicia el tratamiento antifúngico hasta que sean negativos, y si los hemocultivos positivos persistieran, hay que buscar un foco metastásico de infección a nivel un absceso, endocarditis, y algo muy importante es retirar el catéter venoso central. Y finalmente la experiencia en el Instituto Nacional de Cancerología. Este es un estudio que se realizó con las cándidas en forma retrospectiva de 1998 a 2005,
y encontramos que, bueno, se dividieron por neoplasias sólidas y neoplasias hematológicas, y el mayor porcentaje en los pacientes con neoplasia sólida fue por Candida albicans, hasta un 60%, comparado con las neoplasias hematológicas, que aquí no fue Candida albicans, fue casi en el 70% Candida tropicalis. El tiempo de crecimiento fue de 45 horas, esto es muy importante porque tardó prácticamente 2 días en crecer, casi 2 días en crecer. La duración del tratamiento fue muy variable, generalmente 10 horas de tratamiento por la alta mortalidad, y la mitad de los pacientes estaba relacionado a infección por el catéter venoso central, aunque únicamente en el 80% se retiró el catéter, lo cual fue directamente proporcional a la mortalidad, casi una tercera parte de los pacientes con neutropenia grave, y finalmente la mortalidad global fue del 75% en las neoplasias hematológicas, 63% en el total, y la mortalidad relacionada directamente a la candidemia fue del 67%, lo cual fue mucho más alto que lo reportado en la literatura, pero bueno, esto debido al tipo de pacientes que se manejan en el instituto. Y esa sería la última. Muchas gracias.